y por fuera. Amén. Por dentro y por fuera. Marcos capítulo 16, verso 16. Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice nuestro Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. ¿Podríamos volverlo a leer? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hasta ahí la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro y dispongámonos en esta preciosa noche para poder a predicar, poder orar de manera anticipada. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos infinitamente, oh Dios, Señor amado, que en este tiempo, en esta hora, tu gracia, Señor, tu poder, Señor, que es tan grande sobre cada uno de tus hijos, Señor, se haga real, se haga palpable en esta noche. Espíritu Santo, habla a las necesidades, oh Dios, de cada uno de tus hijos, de tus hijas, mi Rey. Señor amado, tú sabes de qué cosas tenemos necesidades, y es menester, mi Dios, que cada uno de aquellos que hoy han venido, Señor amado, a anhelar algo de ti, Señor, puedan recibirlo de todo su corazón. Espíritu Santo, te doy gracias, Señor, sabiendo de que usted tomará el control de cada uno de nosotros, de nuestros pensamientos, Señor amado, para que nada nos distraiga, nada, Señor, disipe lo que tú tienes, Señor, para cada uno de tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, sí, hoy vamos, como le mencionaba, vamos a predicar por el tema por dentro y por fuera. Son posiblemente cosas que de una u otra forma algún individuo podría llegar a manifestar. Sí, cuando se habla de este tema, obviamente lo he direccionado directamente al texto, ya que la fe es algo que debe de llevarse por dentro y también debe de exteriorizarse en el, digamos así, en el hombre, para que otros puedan verlo. Cuando vamos a la Escritura, es evidente de que vamos a hablar acerca de la fe en Cristo y de también la acción propiamente del bautismo. El término bautismo se origina en una palabra latina, que de hecho se pronuncia casi semejante, muy similar a bautizo, pero con Z, bautizo. Esto implica sumersión o inmersión. Cuando alguien habla o utiliza el término bautizo, se habla de poner algo dentro de el agua o sumergirlo dentro de el agua. Un submarino, por ejemplo, se podría dar como referencia, se bautiza cada vez que se sumerge. Cuando usted con sus manos aplasta la ropa dentro de la lavadora o dentro de una lavacara llena de agua, usted está bautizando su ropa, o está de alguna manera poniendo todo lo que quiera usted sumergir ya, poniéndolo figurativamente en una acción de bautismo. Mi amado hermano, era necesario o era menester manifestar la fe de una manera pública. De allí que cuando el Señor ordenó poder manifestar las primeras noticias, las primeras buenas nuevas del Evangelio a través de un hombre llamado Juan, y de allí se le conocerá con su sobrenombre el Bautista, su ordenanza era justamente aquello: predicar el Evangelio y dar juntamente con ello, diríamos, la apertura para que se haga pública la fe de los que recibirían las buenas nuevas. Si bien es cierto, en el Evangelio de Juan el mensaje de Juan era un mensaje que solo tenía que conducir al hombre al arrepentimiento, en Jesús el arrepentimiento tenía que también ahora ser manifestado a través de acción propias de ese arrepentimiento, ya que Juan el Bautista así lo habría de hecho iniciado a declarar en su mensaje. Para poder recibir la fe había que hacer frutos dignos de arrepentimiento.
Ahora, cuando vamos al texto, mis amados hermanos, insisto, estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo número 16, verso 16. Dice el Señor: el que creyere y fuere bautizado será, dice allí, salvo. Dentro de esta expresión es menester o es sumamente importante considerar que el creer iba ligado, sí, o va ligado al asunto del bautismo. Esto es algo que podría crear en algunos hasta cierta confusión de saber si verdaderamente el solo acto de recibir a Jesús me asegura a mí o no ser salvo. Mi amado, es evidente que de manera bíblica la conjunción va de la mano, lo uno con lo otro. Ahora, ¿por qué es tan importante el bautismo luego del acto de fe de haber recibido a Jesús? Eso es importante. Yo siempre lo suelo de pronto comparar con lo que pasa en la acción de un noviazgo. Eso es importantísimo. Cuando usted está enamorado y quiere formar vida de hogar con alguien, no solamente que diríamos en sí establece de manera sentimental un vínculo con esa persona, sino que como fruto de ese vínculo usted la pide en matrimonio, y la acción visible que usted generará luego de aquello es casarse, para que otros sepan que usted estuvo o está tan enamorado de ella o usted de él que han procedido a hacer un acto público o una confesión pública de ese amor. Me imagino que usted, creo que esto es muy notorio, cuando le pidió la mano a su mujer, a su enamorada en su debido momento, fue algo muy íntimo, fue algo solamente ¿de cuántos? De dos, ella y él o él y ella. Pero el matrimonio ya es algo que sucumbe, es algo que la acción, es decir, el casarse, ya es un evento público, ya es una acción donde no involucra solamente a dos, sino a todo aquel conglomerado de personas que estiman a esos dos, sí, hasta el punto de que les dan, diríamos, sus buenos deseos, les dan sus muy buenas referencias de que ese hogar va a ir en progreso. Y de allí, mi amado hermano, lo que se hizo diríamos así, en oculto, luego será algo público. Cuando yo leo un comentario respecto a esto, dice lo siguiente, y se lo voy a leer textualmente. Dice acá, se presentan dos requisitos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 16. Para poder aceptar las enseñanzas del Evangelio. Primeramente, fe en Cristo y luego bautismo. Fe en Cristo y luego bautismo. Y esto asevera lo que yo les dije a manera de ejemplo. El primero es la aceptación íntima de la salvación. Pero lo segundo es la demostración externa, de lo primero. Así de sencillo. Repito, lo primero es la aceptación íntima de la salvación. Y lo segundo es la demostración externa de lo primero. ¿Qué era lo primero? La aceptación íntima de aceptar ¿a quién? A Jesús. Y lo segundo es la demostración externa de lo segundo. Es como que usted, no lo sé, posiblemente esté en la primera etapa de un enamoramiento, ¿no? Y usted dice, bueno, le confieso, ¿sabes qué? Me gustas y yo quisiera que tú seas mi enamorada o mi enamorado. Y digo yo, ¿no? A veces suele pasar esto, que usted va de la mano agarrado de allí de pronto por una vereda, por una calle principal de la ciudad, y de pronto alguien que lo conoce viene de frente y usted se percata de aquello y usted le dice por encima del hombro, suéltame la mano, suéltame la mano. ¿Y qué? ¿Que me sueltes la mano? ¿Qué? ¿Que me sueltes la mano? Ay. Pasa y después vuélvemela a dar. Ahora, eso va a crear hasta cierto punto un conflicto en la relación, ¿verdad? O empezaría con un conflicto. ¿Qué? O sea, dos cosas podría usted pensar de aquello. De aquella persona que le ha dicho que le suelte la mano. Si usted no procesa bien el asunto, usted dirá, ¿qué? ¿No me quieres o te avergüenzas de mí? Serían las dos primeras preguntas que usted le haría, ¿verdad?
o no, o realmente lo que hemos pactado, lo que hemos dicho, si no sirve para nada, o posiblemente soy tan debajo de tu estándar que si simplemente te da vergüenza presentarme delante de los demás. Mi amado, esto es una postura muy, digamos, afín a lo que la Biblia en esta noche, acá en el Evangelio de Marcos, capítulo número 16, verso 16, quiere dar a entender, sí, a nuestras vidas. Si usted ha recibido a Jesús, si usted, mi amado hermano, confesó su nombre, sí, para su corazón, sí, y obviamente, mira que hay mucha gente, yo me he enterado que hay mucha gente que en varios cultos o en diversos cultos recibe a Jesús como su Salvador, que no necesita ni de alzar una mano ni ponerse en pie delante de una congregación para poder decir, hermano, yo recibí a Jesús. Hay mucha gente que por temor, por vergüenza o porque simplemente no lo desea hacer, acepta al Señor, hace una oración interna en su alma y él dice, recibí a Jesús. Él sabe que ha recibido a Jesús. Mas sin embargo, luego de ese acontecimiento, todo queda allí. Todo queda allí. Y Jesús, mi amado, el que ingresó en tu vida, ojo, Él desea y anhela como tu, diríamos así, como tu nuevo enamorado. Él desea que lo saques a relucir. Diría cualquiera, oye, desde que, cuando éramos amigos salíamos a todos lados, pero desde que soy tu enamorado o tu enamorada, nunca me sacas a ningún lado. Algo así podríamos decir o asemejar que implica este verso. Si tú ahora, si tienes a Jesús en tu vida, Jesús por lo menos desearía que tú lo des a conocer a todo el mundo. No lo sé, mi amado, hay gente que se casa con personas que no son tan simpáticas o no tan, hablando de lo físico, pero sin embargo como lo quieren, no importa cómo es, lo sacan a relucir como prendedor en blusa. Y hay quienes, mi amado hermano, si bien es cierto, no son, insisto, tan simpáticos, hablando de lo físico, mi amado, caminan con orgullo de la mano o abrazados por las calles céntricas de la ciudad. Y a veces gente que no los conoce dice, mira ese feo con esa guapa. O viceversa, mira ese guapo con esa fea. O mira ese alto con esa pequeña. O viceversa. Mi amado, la idea es evidente dentro del marco bíblico de que el Señor no quiere pasar, luego de que lo aceptas, no quiere pasar desapercibido. Eso es lo importante dentro de esta primera, diríamos, primer realce que se le quiere dar al Evangelio de Marcos capítulo 16, verso 16. Si tú, como lo dices en la Biblia, has creído en Él, entendiendo que el creer en Jesús es aceptar, obviamente, sí, su sacrificio redentor por ti en esa cruz. Creer en Jesús, mi amado hermano, implica obviamente aceptar su sacrificio como un sacrificio personalizado, no como un mero concepto bíblico. Lo recibiste a Él, sí, debes de entender que cuando lo haces es porque, mi amado, hiciste suyo, tuyo, ¿sí? El sacrificio de Jesús como un acto personal, como que Jesús dijo, no importa si en el mundo hay 7,000 millones de personas, hoy yo quiero morir exclusivamente por ti. Y con mi acto, si en esa cruz quiero otorgarte el perdón y una nueva vida. Y tú dices, yo quiero eso, y desde ese momento has creído en Jesús. Así de fácil, así de sencillo, así de rápido. Mas sin embargo, ese primer y gran acto de fe, que es algo íntimo, muy personal, Jesús luego aspira que des como consecuencia de lo primero, des el segundo paso. Y el segundo paso es el bautismo. Diría una muchacha o una mujer, sí, que ya tiene obviamente un pretendiente por muchos años, oye, ¿y cuándo mismo es que te vas a casar conmigo? No, que déjame pensarlo. ¿Qué quieres pensar si hasta hijos tenemos? ¿Me explico? Si ya tenemos 5 años, tenemos 10 años, ¿qué estás esperando? ¿Qué? ¿Que venga otra? Mira que yo sí he escuchado cosas de no creer. Noviazgos largos, mi amado hermano. Y el rato de la hora, él
o ella se sale casando con otro. Y la gente dice, pero ¿cómo es posible? Pero 8 años de enamorado, sí, y en 3 meses me enteré que tenía otra y ahora este fin de mes se casa. Y de tanto bregaste con él para que te deje simplemente por otra. Mi amado, suele pasar. Mi querido hermano, cuando voy a dar unas referencias bíblicas afines a esto, cuando yo voy, mi amado hermano, al libro de Hechos de los Apóstoles, quisiera por favor que me acompañe a la Biblia. Si hay algo que a usted lo está estorbando en su corazón o en su mente, dígale: Señor Jesús, saca de mi corazón todo lo que en este momento me tenga intranquilo. Le digo esto porque yo con el rabo del ojo siempre ando viendo a la gente. Si hay algo que te intranquiliza y te dice: ay Señor, que estoy ocupado, que estoy fastidiado, dile: Jesús, hoy quiero de cuerpo y alma entregarme a la enseñanza. Por lo menos a eso has venido, creo, ¿verdad? Si usted busca un restaurante es por una sencilla razón: porque tiene hambre. Amén. Y si la comida es buena, con mucha más razón espera, así se soba las manos. Los jóvenes cogen cuchillo, están: queremos comer. Entonces ellos están desesperados. Ellos cuando terminan las misiones en la Flor de Bastión no se van. Por una sencilla razón. Yo digo: ¿ya terminaron de evangelizar? Sí, ya pues. Es que ya mismo viene la comida, hermano. Y el último sábado demoró como 1 hora en venir, ¿verdad? Y se quedaron. Los están mal acostumbrando los misioneros. Mi amado, cuando uno va al al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 8, ¿lo tenemos? Libro de Hechos, estoy con el Evangelio ahí. Hechos, capítulo número 8. ¿Lo tiene? Leo el verso. Voy a leer obviamente el pasaje que hace referencia a Felipe y el eunuco. Amén. Felipe es el creyente y el eunuco es un individuo que luego resaltará por su decisión, diríamos así, tan acertada de poder dar un paso que para muchos, inclusive en el Evangelio, les cuesta toda una vida. En Hechos capítulo número 8, leeré desde el verso 26 en adelante. Creo que lo amerita el texto para poder resaltar las verdades escriturales en esta porción. Dice el Señor: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que era una ciudad filistea, el cual, ese camino es un desierto. Verso 27, qué curioso, ¿no? El Señor le da la instrucción a Felipe y Felipe no lo piensa 2 veces. Y dice el verso 27, entonces él se levantó y fue. Me interesa mucho reconocer el verso 26, ¿por qué? Es como que te manden de camino de aquí al Perú. Todo el mundo que ha viajado al Perú sabe que luego de la frontera, ya para adentrarse en otro tipo de ciudades, hay un camino desértico sumamente extenso. ¿Cuántas horas será? Un par de horas, 2 horas creo, de puro desierto, pero desierto, no hay nada, árido. Más o menos es el camino por el cual le manda el Espíritu Santo, ese ángel, a Felipe. Le dice: anda por el camino hacia Gaza, el cual es desierto. Algo interesante en ese texto es que Felipe se levanta y dice: voy. No cuestiona, no dice ¿para qué? ¿Por qué me mandas a un desierto? Él simplemente obedece sin chistar el mandamiento. Verso número 27 dice: y sucedió que un etíope, ¿sí?, eunuco, es decir, castrado de sus partes, que era funcionario de Candace, esa era la ciudad, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Es decir, que ya iba iba de retorno, iba de vuelta. Ahora, él era lo que se conoce en la Biblia un
prosélito. Él era un prosélito. Cuando se habla de este eunuco, que era el tesorero de la reina, él era un eunuco, ¿sí? Y era un prosélito, un hombre extranjero convertido al judaísmo, no al cristianismo, al judaísmo. Versículo número 28. Y dice que él volvía sentado en su carro, ¿sí? Y leyendo al profeta Isaías. Tenía una copia de los rollos, ¿sí? De los profetas, e iba leyendo al profeta Isaías. Verso 29. Cuando Felipe estaba también en el camino, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y pon la oreja, como diría cualquiera, y para la oreja junto a ese carro, a ese carruaje. Versículo número 30. Acudiendo Felipe, obviamente acercándose un poquito más fuera de lo normal, sí, le escuchó que leía al profeta Isaías. Y allí obviamente el resto del Espíritu Santo no se lo dice a Felipe. Eso ya tiene que nacer de una mente que tiene una muy buena intuición. Así como cuando alguien dice: a mí me parece que, si bien es cierto, nadie me ha llamado a la colada, pero yo creo que es menester, sí, dar un comentario al respecto. Y allí, mi amado, Felipe, dice la Biblia, en el verso número 30, le hace una pregunta al eunuco y le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Sí? Qué curiosa esta pregunta, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? Ahora, a mí siempre me ha quedado una gran duda en esta porción bíblica. Y la gran duda que a mí me ha quedado es el por qué Felipe hace este tipo de preguntas. O esta pregunta de manera exclusiva. Él pudo haberle dicho cualquier otra cosa, pero se limita a decirle: ¿entiendes lo que lees? Es evidente, mi amado, que esta pregunta debió haber nacido, ojo, de un corazón que intuyó que era menester hacérsela. Aquí es donde yo quisiera de pronto darle una pauta a usted, mi querido hermano y amigo también que me visita. Mi amado, no necesariamente a veces Dios tiene que decirnos todas las cosas para nosotros poder poner por obra posiblemente un mandamiento o algún tipo de comisión que Él nos asigne a hacer. A veces queremos, sí, que para poder hacer algo en Dios, Dios tiene que decirme de la A a la Z. Y a veces no es así, mis amados hermanos. A veces, mi querido hermano, usted tiene que también darle un poquito de libertad a su buen juicio. Y eso es importante. No esperes que todo Dios te lo dé, sí, aplastado y hecho papilla, y que te diga: abre la boca que ahora te voy a dar de comer. A veces a nosotros nos toca mover las muelas. Y cuando la cosa está dura, te nos toca masticar mucho más para poderlas digerir. Mi amado, aquí Felipe le hace una pregunta según su criterio. Claro, ¿por qué se la hace? Primero, porque él estima, ojo, él estima que quien va leyendo el texto es un prosélito. Ojo, un prosélito, un completo, sí, extranjero. Segundo, él sabe que un hombre prosélito, y aparte, sí, claro, él no sabía que era eunuco, pero sí sabía que un prosélito, una persona extranjera en el templo, no recibía las mismas atenciones como un judío. Eso sí, un judío tenía ventaja para poder, diríamos, recibir de parte de los fariseos o de los escribas, como para poder recibir mayores facilidades a la hora de explicarle un texto de la palabra. Pero un prosélito no. ¿Por qué? Porque un prosélito, un extranjero, no residía en el templo dentro del patio, sino en el patio exterior. Es decir, que no había mucha ventaja, y mucho más en una cultura religiosa bastante ortodoxa, bastante pegada a la vieja escuela, por así decirlo. Ahora, en el versículo número 30, Felipe le pregunta: ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Y allí le da en el clavo. Y yo creo que el Espíritu Santo tuvo mucho que ver en esa pregunta. Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese, obviamente, a su carruaje y se sentara con él. Y el pasaje, Dios nos da la oportunidad de poderlo saber, era este: como oveja a la muerte fue llevado,
y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ahora, el eunuco va leyendo el texto no de manera coincidencial. Dios lo ha llevado, eso sí, de manera providencial, lo ha llevado en ese preciso momento a leer o a depositar su mirada en este texto. Y eso es lo que yo por lo general siempre le suelo decir a usted. Nada pasa en la vida de un creyente, en la vida de un hijo de Dios, nada pasa, sí, las cosas hablando por coincidencia, sino por providencia. Él va leyendo algo que Dios ya se lo ha preparado de antemano como para dejar listo el corazón de este hombre. Llega Felipe, mi amado hermano, y allí Dios lo usará para darle las debidas explicaciones. Respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces, verso 35, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ojo, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y claro, Felipe fue muy astuto y le dijo: ¿sabes qué? Esto no lo habla el profeta de sí mismo, esto lo hablaba así, o lo habló para poder anunciar lo que más adelante, el Señor habría de levantar a un Cristo para poder vivir en su propia vida todo lo que dice este texto. Y me imagino que fue muy ilustrativo, fue muy comprensible, hasta el punto en que el eunuco queda totalmente satisfecho ante su necesidad de recibir una explicación. Ahora, esta acción, mi amado, le da al eunuco la oportunidad de poder recibir a Jesús. Hasta el punto, versículo número 36, hasta el punto que yendo en ese mismo carruaje, por ese mismo camino, pero obviamente ya más adelante, pasaron ya la parte desértica. En el verso número 36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Ojo, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, es evidente, Felipe anunció el evangelio, digo yo, hasta Marcos capítulo 16, verso 16. Él llegó hasta ese texto. Él dijo: el que cree en el Señor Jesucristo, no solamente cree, sino que también se bautiza, será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Claro, tuvo todo el tiempo del mundo para explicarle, posiblemente en un par de horas, todo lo que se tenía que saber de Jesús. Ahora, qué importante es, y esto quiero matar dos pájaros de un tiro, qué importante es para el pueblo cristiano, ya creído y bautizado en Cristo, presentar de manera correcta el evangelio. A veces presentamos el mensaje de Jesús a medias. Si lo hacemos a medias, estamos dando una mala transmisión de información. Eso es más o menos como que alguien te diga: mire, ese carro que está ahí, a usted le va a salir simplemente por $1,000. ¿De verdad? Sí. Y luego se entera, cuando ya está sentado para firmar el documento, diciéndole: sí, son $1,000 mensuales. No, para mí me dijeron 1,000. Sí, 1,000, pero lo que pasa es que el vendedor, es inexperto. Es 1,000 mensual durante 5 años. Usted saca la calculadora, con $60,000. ¿Cómo que está loco, güey? Con eso compra unos 10 carros. Cuando uno presenta a Cristo, mi amado, debe de cerciorarse de presentar un evangelio integral, un plan de salvación completo. No lo sé, pero imagínate que tú pidas una hamburguesa y al rato de la hora dice: quiero la más barata, y la recibes. Y cuando le pegas el primer mordisco, le dice: oye, ¿y la carne? Es que la más barata no tiene carne.
Digo, pero dígame que no trae cebolla, que no trae tomate, que no trae pepino, que no trae huevo, que no trae queso, pero por lo menos deme el pan, la carne y el otro pan. Porque en esencia una hamburguesa es el pan con la carne. Cuando usted presenta el plan de salvación, debe de cerciorarse de dar el plan completo, el menú completo. ¿Quién de ustedes no va a un restaurante y pide un almuerzo y lo primero que hace es, ¿y qué tiene de segundo? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Verdad? Y tengo caldo de torreja y arroz con... Y ahí va el asunto. Mi amado, él, sí, hablando de Felipe, se encarga de hacerle saber de manera integral el mensaje. Y claro, en el verso número 36 se demuestra que el plan fue presentado integralmente. Él le dice, allí hay cierta agua. Y él pregunta, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Ahora, esto sí tiene que, diríamos, darnos lugar a una gran aclaración. Todo creyente, ojo, todo creyente puede bautizarse de manera instantánea luego de haber recibido a Jesús en la cruz. Todo, sin impedimentos. Soy muy honesto al decirlo. Sin impedimentos puede hacerlo. Dios tiene la potestad de poder ir en el trayecto cambiándole la vida a los hombres. Esa es la verdad. Los hombres, los ministerios, las iglesias, las instituciones, las denominaciones, nos hemos llenado de muchos atos y garabatos. ¿Con qué finalidad? El poder normar, por así decirlo, el poder normar en algo la transición del poder, diríamos, ayudar a Dios a que el oferente, aquel que viene a Cristo, lo haga de la mejor manera posible. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque no se presenta el plan de salvación de manera integral. Yo conozco iglesias que hacen el llamado a la fe de Cristo e inmediatamente abren la piscina. Conozco iglesias de esas. No digo que están malas. Que dice, ¿cuántos quieren recibir a Jesús en esta hora? Y un pueblo diría, amén, listo. Y ya tienen las túnicas listas. Venga, haga la oración de fe públicamente, sí, y permítanme también bautizarlo en el nombre de Cristo Jesús. La pregunta clave que nace obviamente en nosotros es ¿qué tan idóneo es dar este paso, hablando del bautismo, luego de haber recibido a Cristo? Si el acto de fe fue de manera correcta, mi amado, correcto también será el bautismo. Tengamos esto muy presente. Si el acto de fe fue hecho de manera idónea a lo bíblico, entonces es correspondiente poder dar el siguiente paso de manera casi que instantánea. Claro, sobre todo cuando hay lugar para aquello. Si aquí, por ejemplo, alguien recibiera a Jesús de manera idónea, conforme a lo que él ha percibido del mensaje, y dice, hermano, yo no solamente quisiera recibir a Jesús, quisiera bautizarme, y si fuera posible hasta quisiera servirle hasta que mi vida termine en este mundo, bien podría. El problema es que yo aquí no tengo agua, a no ser que quiero que lo bautice así. Se lo lanzo de una vez y te bautizo en el nombre de Jesús. Lo podría hacer sin impedimento alguno. Mi querido hermano, cuando yo voy a la Escritura, por eso es que posiblemente allí muchos de pronto sí lo vean como algo demasiado ligero, o inclusive hay quienes estiman de que no es prudente hacerlo de manera tan inmediata. Cuando uno va al libro de Hechos de los Apóstoles,
en el capítulo número 2, el primer mensaje como iglesia, luego del advenimiento del Espíritu Santo a los creyentes, Pedro toma la tutela de poder ser él el evangelista de su pueblo. Dirá lo siguiente, Hechos capítulo número 2. ¿Lo tiene? Voy directamente al verso número 37. Ojo, previo a eso, en todo ese gran conglomerado de versículos, previo a todo esto, Pedro se ha pegado un discurso o una predicación puntual del plan de salvación. Puntual, ha sido muy detallista, ha sido muy preciso y muy convincente. El Espíritu Santo ha hablado y ha redarguido a todo el público que se encuentra frente a él. Y en el verso 37, como resultado de esto, ojo, como resultado de esto, dice el verso 37, al oír esto, es decir, toda esa cantidad de gente, al oír esto, ¿qué ocurrió? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué viene? ¿Cuál es el paso que debemos de dar luego de haber experimentado un poderoso redarguir del Espíritu a través de la palabra? ¿Qué haremos?, les dicen ellos. Y Pedro fue a la mano y les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis lo que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que tenían en ese momento ellos? El don del Espíritu Santo. La Biblia terminará diciendo en ese texto que en ese día habrían recibido cerca de ¿cuánta gente? Todo esto. Si usted va más adelante, en el verso 41, casi 3,000 individuos dieron el paso. 3,000. De golpe recibieron a Jesús y se bautizaron. La pregunta clave, mi amado hermano, es ¿cómo fue presentado el evangelio? 2, ¿cómo recibió la gente el evangelio? El problema de muchos en la actualidad, tanto de parte y parte, es que no se presenta de manera clarificada el mensaje de salvación. Y 2, mucha gente, he sido testigo, mucha gente viene diciendo: a mí, a la verdad, me hicieron levantar, me hicieron bautizar, pero yo después entendí lo que había hecho. Es decir, no o nunca tuvieron un verdadero estado de conciencia de lo que estaban haciendo. Eso es como tratar de casar a 2 niños o de bautizar a un recién nacido. ¿Qué padre ha bautizado a sus hijos siendo estos infantes todavía? ¿Usted lo ha hecho? La pregunta es: ¿cumplió el requisito bíblico? Usted dirá, bueno, yo creo en Jesús. Sí, y al que lo metió al agua, al que lo sumergió, también. Bueno, él no, pero yo le voy a enseñar. Mira, no nos podemos pasar por alto los pasos. Como una vez se me dijo: pastor, ahora que me voy a bautizar, quiero aprovechar para que mi hija también se bautice. Y yo le digo: mi hijo, con el amor y el dolor de mi alma no puedo hacer eso. Eso es como que usted le pida a una institución: mira, deme el título que soy bachiller, que después estudio. Hay un paso, hay un procedimiento que no nos podemos pasar por alto. Es recibir a Jesús y dar el paso del bautismo. Ambas cosas obviamente van unidas. Lo uno va pegado con brujita con lo otro. No puede separarse.
Ahora, la acción o la demostración del bautismo va ligado a la fe. Y la fe va ligado al bautismo. Tú recibes a Jesús y a la verdad deberías por obligación a tu fe bautizarte. Quiero que entiendas esto. Si tú has recibido verdaderamente la fe de Cristo como parte consecuente de esa intimidad, deberías de bautizarte. De lo contrario, pondría yo, de manera externa, pondría en duda tu confesión de fe. Pondría en duda, mi amado hermano, si verdaderamente tu decisión de fe fue o no fue cierta. Eso es como preguntarle a alguien en el matrimonio: fulano de tal, ¿acepta como esposa a fulana de tal? Y él diga, sí. Mi amado, yo le aseguro que si su novia lo ve así, cuando le pregunten a ella, no, yo no, así no. ¿Me entiende? Si usted realmente hizo una decisión de fe, como consecuente a ello, debería de dar sin chistar, sin temor, sin dudar, debería dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya creí y ahora me bautizo. Sería no coordinado no hacerlo, mi amado hermano, sabiendo que mi fe debe ir acompañada de la manifestación propia de esa fe que yo digo que tengo. Lo penoso es que hay muchos pueblos cristianos que solo se ha quedado en el acto de la fe. Pero como lo dice la carta de Santiago, la fe sin obras es muerta. En pocas palabras, tienes una fe muerta. Es como decir, recibo a Jesús, pero no me bautizo. Te amo, pero no me voy a casar. Te quiero, pero no te voy a dar para los estudios. Amén. Es consecuente. Si te amo, te respeto, ¿verdad? Eres la única. Si te amo, Jesús, no tengo impedimento alguno en poder dar el siguiente paso. Aun cuando yo le digo algo, bautizarse no es un siguiente paso. Bautizarse forma parte del primer paso. Amén. ¿Cuántos de ustedes posiblemente en el desayuno dicen, yo si no hay leche, yo no desayuno, hermano? Para mí desayuno es igual a que debe de haber leche. Y posiblemente dirá otro, y pan también, hermano. Si no lo he tomado, no he desayunado. Mi amado, si no se ha bautizado, yo dudaría de que su fe haya sido genuina a la hora de haber confesado a Cristo. Ahora, tan seria es la cosa, mira, tan seria es este asunto, que cuando uno retorna al libro de Marcos, capítulo 16, en la segunda parte del texto, ojo, en el versículo 16, en la segunda parte, dice algo que espanta. No sé si así usted lo ha notado. Pero dice algo que espanta. Pero lo que espanta no está escrito, está asumido. ¿A qué me refiero? Dice, verso 16, mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. ¿Qué se comió la Biblia en ese momento? ¿Qué se comió? El bautismo. ¿Tú crees que se lo comió por gusto? ¿Por qué? Porque hay muchos que se bautizan sin fe
en Cristo, sin la fe idónea a Cristo, sin la fe genuina a Cristo, en cuyo caso, mi amado hermano, cuando no hay una fe genuina al dar el paso de aceptarlo, el bautismo es obsoleto en sí mismo. Ahora, mucho pueblo de Dios, hablando de los líderes, toman esto con tanta seriedad que preferimos, me incluyo, preferimos dar las pautas de que la fe por medio del conocimiento bíblico vaya por lo menos consolidando tu vida. ¿Por qué? Porque sabemos que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Para que la decisión del bautismo, que debe de ir ahí vinculado, pegado, junto con la acción de fe, vaya lo más sostenible posible a la vida del creyente. Pero si alguien decía, hermano, yo no quiero pasar por las clases, quiero bautizarme, bueno, está bien, se lo puede hacer, sí, claro que se lo puede hacer. Siempre y cuando, eso no lo va a saber ni el pastor ni nadie a tu alrededor, eso solamente lo sabe Dios y tú. Siempre y cuando tu fe sea genuina. Pero si tu fe no es genuina y te bautizas, mi amado, es como lo que decimos muchos pastores: se mete un pecador, entra un pecador seco y sale un pecador mojado. En cuyo caso el bautismo no sirvió absolutamente de nada. Nosotros tenemos un caso bíblico registrado de aquello, de alguien que siguió todos los procedimientos, todos, llegó de inicio a fin, pero todo lo que hizo, mi amado, fue obsoleto. Todo lo que hizo fue obsoleto. Cuando vemos, mi amado hermano, dentro del mismo libro de Hechos de los Apóstoles, acompáñeme por favor. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 8. Capítulo número 8. Mira cómo la Escritura, la verdad, contempla todas estas cosas. Sí. ¿Lo encontró? Leo desde el verso 4 en adelante. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, sí, el mismo Felipe del capítulo 8, verso 26, es el mismo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo aparte qué cosa, las señales que hacía, es decir, los milagros que acompañaban el evangelio. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Verso número 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Verso 9, es decir, con respecto al lugar que era Samaria. Verso 9. Pero había un hombre, ese pero ya debe darle a usted una pauta. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía, ¿qué cosa ejercía? ¿A qué se dedicaba? Era el brujo de la localidad. Se ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Usted sí ha escuchado a gente que dice: mira, acá hay un curandero efectivo. ¿Se ha escuchado usted esas expresiones? Y dice, verso número 10, a este, hablando de este Simón,
le oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Verso número 11. Y les estaban atentos porque con artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Verso número 12. Quiero que lo leas, por favor. Ahora, ¿sí? Esa misma gente de Samaria que ya había escuchado a Simón, luego le prestaron atención ¿a quién? A Felipe. Pero Felipe, sí, acompañaba. Por eso es que el Espíritu Santo, hasta para poder manifestar milagros, lo hace por una razón. No lo hace simplemente para que digan: ay, qué lindo el milagro, ay, qué bueno, cómo se levantó ese muerto. No. Dios, hasta cuando quiere permitir milagros, lo hace para poder buscar un fin. Y en el versículo número 12, como Felipe estaba siendo usado por Dios y hablaba elocuentemente el mensaje, dice la Biblia en el verso 12: creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo. Y lo cual, ¿qué procedió? Se bautizaban hombres y mujeres. Es decir, que allí el asunto era rápido y sencillo. La gente creía y se bautizaba. Pero no me quiero quedar ahí. Verso 13. Mira lo que dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, diría cualquiera, completo el asunto, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba, ¿qué cosa? Lea por favor el verso 14. Verso 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, es decir, por esos hombres y mujeres, para que recibiesen no solamente la palabra y el bautismo, sino ahora para que recibiesen ¿qué cosa ellos? El Espíritu Santo. Versículo número 16. Léalo por favor. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo este Simón? Les ofreció dinero. Ahora, ojo, él estaba formando parte de ese gran conglomerado de hombres y mujeres. Él también creyó y él también, ¿qué cosa? Se bautizó, pero él no experimentó algo en el proceso. ¿Qué cosa? No pudo lograr ver en su vida que se manifestara ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Tú no crees que él, al ver al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al octavo, al noveno, al décimo, al 20º, tú no crees que él decía: wow, está hablando en lengua? O está interpretando las lenguas, o tiene profecía. Ese hombre quedó maravillado, quedó como loco. Y él también, me imagino, que se puso en la fila y dijo: que me pongan la mano. Y de seguro se la pusieron. Pero el punto esencial es que luego de que pasó por el procedimiento, Simón dijo: yo no siento nada. No hablo en lengua, no hago esto, no hago aquello, no hago lo otro. Algo no está funcionando aquí. Dijo para sí, ¿quién? Simón. Algo no está correcto. Y allí él determina que esto no debe de ser otra cosa más que conforme a lo que él en su debido momento practicaba. ¿Qué practicaba él? La magia negra. Y claro, él todo lo que hacía, lo hacía a cambio de ¿qué? Eso sí, ningún brujo te trabaja gratis. Ninguno. Siempre te piden algo a cambio. Y él pensó que esto se lo tenía que hacer de esa misma forma. Versículo número 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles
se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo... Mira lo que él quería. Él no quería recibir al Espíritu Santo. Él quería hacer ¿qué cosa con el Espíritu Santo? Quería hacer un negocio, para que cuando yo imponga las manos, reciban también ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Él dirá: esto está más bueno que cuando era brujo. Entonces, aquí viene el punto. Pedro le dijo: tu dinero muera contigo, perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y me impacta lo que le dice en el verso 21. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora, ¿a quién le habla? Si somos muy genéricos al decir, no le está hablando a un creyente que ha, valga la redundancia, creído y se ha... Y ahora se le está diciendo que no tiene nada que ver en todo esto. Diría cualquiera, ¿fue su creer genuino? ¿Fue realmente salvo? Mi amado, son acciones como estas las que posiblemente a más de uno, hablando ya de un líder de iglesia, que le hará por lo menos dudar de saber si hay o no delante de él un verdadero creyente. Mira, uno puede hacer la oración de fe en medio de una campaña. La pregunta es, ¿todos los que alzaron la mano y hicieron la oración, realmente lo hicieron con convicción de fe? Eso no lo sé yo. Eso solo lo sabe Dios y esa persona. El punto esencial, mi querido hermano, cuando vamos obviamente al libro versículo 22 estamos, capítulo 8 de Hechos. Mi amado, el punto esencial aquí es que se lo vuelve a mandar ¿a qué? Arrepiéntete, le dice, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¡Wow! Usted dirá, no, hermano, por ahí un pequeño error. No, estaba encarcelado en su maldad. Esto ya fue un punto de discernimiento espiritual que Dios le dio al apóstol Pedro. Prácticamente este hombre que había seguido todos los pasos, mi amado, no era salvo. Ni su creer, ni su bautismo para él fue genuino. Para los demás lo fue, menos para él. ¿Cómo reacciona Simón? Le dijo, respondiendo entonces Simón, les dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Hasta ahí llegó el acontecimiento con este hombre. Mi amado, insisto, creer debe de ir con bautismo. Bautismo debe de ir con el creer, de la mano. Así como para la edificación de un cristiano es orar y escudriñar la Biblia, para el acto salvífico que el Señor ha establecido para el hombre en la Biblia, debe de ir la fe acompañada con el bautismo. Ahora bien, yo sé, y es evidente de que debo de, diríamos, aprovechar el asunto, que estamos a las puertas de un nuevo inicio de clases de bautismo. ¿Cuántos han creído en Jesús? Y voy para el grupo o el conglomerado que yo sé, por lo menos los que por tiempo vengo dando seguimiento. Yo sé que hay personas que aún todavía no dan el paso del bautismo. ¿Tú tienes convicción de haberlo recibido?
¿estás seguro de que cuando dijiste en tu corazón orando, Señor, yo acepto el sacrificio de la cruz como un evento personal, que muriste allí por mí, me limpiaste de mi pecado? Si tú hiciste esa decisión de fe con total certeza, seguridad, así como cuando uno le dice a alguien, sí, acepto, y te casas. Cuando dices, sí, cuenta conmigo y se cuenta contigo, pregunto, ¿tú hiciste esa decisión con esa convicción? Si lo hiciste, el bautismo debe acompañarte. Debe ser tu mochila de aquí en adelante. Tu convicción, y leeré como le anuncié dentro del evangelio, de esta pequeña referencia que le daba yo, que leía en Marcos capítulo número 16, ¿sí? Versículo 16 también, ¿sí? Le vuelvo a leer. El primero, hablando de qué es el bautismo juntamente con la fe. El primero es la aceptación íntima de la salvación. Y lo segundo es la demostración externa de lo primero. Pregunto, usted se responde, no yo, o usted responda. ¿Recibió a Jesús? ¿Se bautizó? Si me dice amén, bien por usted, si lo hizo con convicción. Si la respuesta es no, le hago la pregunta: ¿qué está esperando para bautizarse? ¿Qué está esperando? Hermano, déjeme pensarlo. Mire, no obligo a nadie, no es mi obligación obligar a nadie, pero si se le presentó el evangelio solamente con el creer, déjeme decirle que le predicaron mal. Bíblicamente, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Soy muy claro, no puedo ir ni más ni menos de aquello. Si le predicaron mal y le dijeron, crea y nada más, le predicaron a medias. Quiero que entienda esto. Este mensaje es pequeño, corto y muy trillado, pero es genuino, es lo real, es lo bíblico. Es como que, no sé, es como que le digan a usted, mira, casémonos. Y no sé, hay personas en el estado, sobre todo en el ámbito de las damas, en el ámbito femenino, ellas dicen, yo quisiera casarme y tener muchos hijos. Y se ilusionan. Se ilusionan. ¿Cuántas se han ilusionado así? Imagínate que te casas y tu marido te diga al siguiente día de haberte casado, luego de que pases de la luna de miel, mi amor, no vamos a tener niños, ¿ah? Yo los niños no los soporto, no los aguanto. Tú de seguro le dices, oye, me hubieras dicho ayer. ¿No le parece? Me lo hubieras dicho ayer, lo hubiera pensado. Hay mucha gente que se divorcia por esto, le cuento. Parece mentira. Hay mucha gente que hasta se divorcia porque posiblemente por alguna situación en la relación no se puede procrear. Yo conocí a un pastor y a la esposa del pastor. Éramos muy amigos. El marido vivía ilusionado, cogía a los niños. Inclusive me hicieron una propuesta indecente. No como la película, no. Me dijeron, hermano, dame a tu segundo hijo. Yo lo crío, estará en lo mejor. El hombre trabaja muy bien y gana muy bien, él y ella. Me lo quisieron adoptar. Como yo ya tenía el primero, al segundo, al más feito, al más bonito me lo querían quitar. Me dijeron, dámelo. Ustedes pueden tener más hijos. Ellos no podían tener hijos. Dámelo. Mi hijo recién se está enterando. Él trabaja en el Banco de Guayaquil. Sí, es el jefe de ingeniero en sistema.
Mi amado, y me dijo, dámelo. Digo, pero ¿cómo no, me lo decían, no sé si de broma, de seguro, pero me lo dijeron muchas veces. A mí y a mi esposa. Mi esposa lo estaba pensando, creo, no, nunca lo pensó. Quisiera que se lo digan ahora, dice ella. No. Mi amado, poco tiempo después se separaron. Él y ella, y eran pastores. Se separaron porque ella no le pudo dar hijos. Mi amado, si tú recibiste a Jesús y no te has bautizado, hay una separación en tu vida con el Cristo que has confesado. La Biblia dice que Él no se avergüenza de llamarnos sus hijos. De hecho, si por Cristo fuera, se parara en la esquina y gritara tu nombre a voz en cuello para que todo el mundo escuche que tú, y te dará tu nombre y apellido, eres su hijo. ¿Cuántos quisieran que Jesús a viva voz, a pulmón, a todo pulmón diga: Renzo Sánchez es mi hijo? Lo acogí, ¿no? Uy, ¿qué pasa? Pero que lo diga Cristo. ¿Quién no quisiera que se lo diga Cristo? ¿Ah? Amén. Uy, ya los vi dudando. Yo ya los vi dudando. Esa acción es la confesión pública. Pero hay muchos cristianos que les da recelo bautizarse frente a los otros, como para poder decir: yo también soy cristiano, pero bautíceme en secreto, que nadie lo sepa. Digo yo, si te casas, vas a una reunión con tu esposo y vas a una reunión de trabajo, no sé, qué sé yo, una fiesta navideña, ahora que estamos ya muy cerca para ello. Llegas con tu marido, todos bien vestidos, entras a la fiesta y tu marido te diga: mija, quédese ahí, ¿ah? Sí, ahí. Gracias, mi amor, te amo. Y se deleita conversando y usted ve desde la esquina. Y de lejos te hace ahí. Digo, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? ¿Orgullosa? ¿Acaso no quisieras pegar la media vuelta y regresarte llorando posiblemente a tu casa diciendo: a este de aquí me hizo a pasar vergüenza, o se avergüenza de mí, no me presentaste a fulano y esto y lo otro? ¿Verdad que sería un caos total aquello? Cuando Cristo nos tenga allá arriba, lo primero que hará, mi amado hermano, es sentarnos en su trono para que vea el mundo entero lo que somos. Somos su propiedad, somos su pueblo, somos sus hijos, limpiados, lavados por su sangre, y Él se sentirá muy orgulloso de lo que nosotros somos. Mi amado, ¿te avergüenza el bautismo? ¿O tu confesión de fe realmente no fue de fe? Porque el que confiesa su nombre se bautiza. Eso es como que 2 más 2 es 4. Sin llenarnos de tantos tereques y de tantos maromas, como dicen algunos, si has creído, da el siguiente paso. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo hiciste en tu corazón. ¿Por qué te cuesta demostrarlo? Cuénteme, hermano. También depende de cómo le hayan enseñado. Mire, yo le digo porque yo tenía un amigo, yo no era cristiano, y él aceptó a Cristo, pero andaba en todas las cosas normales. Yo le digo: ¿y tú, hermano? No hizo
Es- ah. Y es muy cierto. Entonces, cuando yo también acepté, por primer grupo casi todos se bautizaron. Yo tengo que seguir viviendo como ejemplo. Ca- Dios tenga misericordia de ti, puede hacer que te dé la oportunidad. Entonces me hizo un gran temor. Todos se bautizaron del grupo que yo acepté. Para ver en qué consistía lo que había aceptado. Ese es el gran problema, y volvemos a lo mismo, de no predicar un evangelio integral. Esta gente, cuando usted ve el discurso de Pedro, por ejemplo, usted ve que él va de la A a la Z para predicar. Tanto así que él no le ruega a la gente que acepte a Cristo. Es la gente que le ruega a él diciendo, ¿qué haremos? Ahora, hoy por hoy, hay que, no sea malito, acepte a Cristo. Venga. Como que si Cristo, mi amado, es una cola que necesita ser vendida en un escaparate. Cristo no es algo que se oferta. No es un combo que uno lo diríamos así, lo quisiera tener cuando baja de precio. Cristo es lo más valioso del universo. Amén. Y el que lo encuentra halla la vida, dice la Biblia. Vende todo lo que tiene y compra el campo, porque ahí hay un tesoro. Sería una locura no aprovechar y decir, soy cristiano, y siquiera 2 veces bautíceme, no una, por si acaso haya duda. Y es así, porque nos bautizan en agua y luego el Espíritu Santo nos bautiza en Espíritu Santo y fuego, mi amado hermano. Amén. Aleluya. Para concluir, déjame sacar pluma y papel. A ver, los que se van a bautizar. No se ría si estoy hablando en serio yo. Hombre, Jesús, de una vez. Si es en serio que le estoy hablando. Haga de cuenta que este es el libro de la vida del Cordero. Ahí sí se asustan toditos. Oye, hermano, yo me apunto. Yo no puedo obligar a nadie al bautismo. Mi obligación es predicarlo, anunciarlo. El hombre que aprecia la cruz no lo duda, lo hace. ¿Usted dudó para pedir matrimonio? Yo le aseguro que si se lo hubiese pedido con duda a su mujer, hoy no estaría casado con ella. Se lo aseguro. Va a abrirse clases de bautismo. Mi amado, esto no es una oferta. Esto es una demanda de Dios. El que cree, el que creyere y fuere bautizado, sería salvo. Los que quieren ser salvos deben de creer en Él y bautizarse en Él. Deben de hacerlo íntima y externamente, por dentro y por fuera. Amén. Que el Señor traiga bendición a tu vida. Y si tú quieres aprovechar hoy la voz de tu Dios y bautizarse, sí, me lo hace saber, que al final apuntaré su nombre. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor. Si alguna duda había quedado, hoy ha sido despejada. Si me predicaron, no digo erradamente, sino